Hendaya, 23 de octubre de 1940. Adolf Hitler lleva 18 meses ganando todas las guerras que has empezado. Polonia en 3 semanas, Francia en 6, Dinamarca en un día. En ese momento es el hombre más poderoso de Europa y probablemente del mundo, y viene a pedirle algo a un general español que lleva en el poder poco más de un año, que gobierna un país devastado por la guerra civil y que militarmente no representa ninguna amenaza para nadie. La reunión dura 9 horas. Hitler pide a Franco que entre en la guerra. Franco dice que no. Durante décadas, la explicación oficial fue que Franco pidió condiciones imposibles, territorios en África, comida, armamento, para que Alemania rechazara la oferta y no España, un farol diplomático brillante de un superviviente nato que supo cómo esquivar sin confrontar. Esa explicación tiene un problema. Asume que Franco no sabía lo que estaba haciendo, que estaba improvisando, que la genialidad de Hendaya fue táctica y no estratégica. Los archivos que se han ido desclasificando desde los años 90 cuentan otra historia. Franco llegó a Hendaya con información concreta sobre el estado real de la economía de guerra alemana, información que Hitler no sabía que tenía, y lo que esa información le decía era algo que en octubre de 1940, con media Europa rendida a los pies del Reich, casi nadie en el mundo se atrevía a calcular en voz alta, que Alemania no podía ganar una guerra larga. Lo que vamos a analizar hoy no es si Franco fue un héroe o un oportunista, es algo más interesante. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué datos la sostenían? ¿Por qué tenía razón cuando casi todos los demás se equivocaban? ¿Y por qué esa historia lleva 80 años sin contarse del todo? Al final de este video vas a entender Hendaya de una forma diferente a como la has entendido hasta ahora. Vas a tener los datos concretos que sostenían el cálculo de Franco y vas a entender por qué la paradoja del franquismo es que su mayor éxito diplomático es precisamente el que menos podía reivindicar públicamente. Para entender lo que Franco sabía en Hendaya, hay que entender primero el sistema de inteligencia que España había construido a lo largo de los años de la Guerra Civil y de los primeros meses del régimen, porque ese sistema era más sofisticado y estaba mejor conectado de lo que generalmente se reconoce. España en 1939 era un país arruinado económicamente, con un ejército que había peleado una guerra civil durante 3 años con material prestado de potencias extranjeras, con unas reservas de divisas prácticamente agotadas y con una deuda de guerra con Alemania e Italia que el régimen tardaría años en liquidar. En ese contexto, la capacidad de proyección de inteligencia exterior podría esperarse que fuera mínima, pero había algo que compensaba parcialmente esas limitaciones. España tenía en Berlín, en Roma, en Londres y en Washington una red de diplomáticos y de attachés militares que llevaban años siguiendo el desarrollo de la guerra europea con una atención particular, porque el resultado de esa guerra iba a determinar en qué mundo tendría que sobrevivir el régimen de Franco. El Servicio de Información Militar Español, reorganizado durante la Guerra Civil con ayuda alemana e italiana, pero que había desarrollado sus propias redes y sus propios analistas, tenía en 1940 acceso a información sobre la economía de guerra alemana que venía de varias fuentes distintas. La primera y más directa eran los attachés militares españoles en Berlín, que mantenían relaciones regulares con sus contrapartes en el Oberkommando der Wehrmacht y que en esas conversaciones recibían, a veces de forma involuntaria, información sobre el estado real de la preparación militar alemana. Los militares alemanes de rango medio, que necesitaban mantener la ilusión de omnipotencia hacia sus aliados, pero que al mismo tiempo buscaban en sus conversaciones con los españoles alguna forma de comparar notas sobre logística, sobre suministros, sobre planificación industrial, filtraban sin proponérselo datos que un analista con formación adecuada podía usar para construir una imagen de la situación real. La segunda fuente era el mundo financiero y comercial. España y Alemania mantenían relaciones económicas sustanciales, con exportaciones de minerales españoles, especialmente wolfram, que era esencial para la producción de acero de alta calidad para armamento, que llegaban a Alemania a través de acuerdos comerciales que el régimen de Franco gestionaba como un instrumento político, además de económico. En el contexto de esas negociaciones comerciales, los representantes españoles entraban en contacto con el aparato económico del Tercer Reich y tenían acceso a información sobre capacidades productivas, sobre cuellos de botella en el suministro, sobre la situación de las reservas de divisas alemanas,
que era parte del cálculo necesario para saber si Alemania podía pagar lo que prometía pagar. La tercera fuente, y la más importante para el análisis estratégico, era el trabajo analítico de economistas y estrategas dentro de la administración española que habían tenido formación europea y que eran capaces de tomar los datos disponibles de fuentes públicas, como las estadísticas de producción industrial que Alemania todavía publicaba parcialmente en ese periodo, los datos sobre comercio exterior de los países neutrales, los informes de los periódicos económicos especializados que circulaban en los países neutrales y construir con ellos una imagen coherente de la situación económica alemana. Entre esos analistas, la figura más relevante para entender el trabajo de inteligencia económica que llegó a Franco es la de Juan Vigón, que fue jefe del Alto Estado Mayor español desde 1940 y que era un hombre con formación técnica sólida y capacidad de síntesis estratégica que muchos de sus contemporáneos reconocían. Vigón no fue el único, pero fue uno de los que más claramente articuló, en informes que llegaron a Franco, las conclusiones que los datos disponibles permitían extraer sobre la sostenibilidad de la posición alemana. El diagnóstico que emergió de ese análisis en el verano y el otoño de 1940 tenía tres componentes principales que hay que entender con algún detalle para comprender por qué Franco llegó a Hendaya sabiendo lo que sabía. El primero era el problema del petróleo. Alemania en 1940 no tenía acceso seguro a las reservas de petróleo que una guerra moderna requería. La mayor parte del petróleo que consumía el Reich venía de los campos de Ploiesti en Rumania, que en ese momento estaban bajo influencia alemana pero que eran vulnerables, que dependían de una cadena de suministro que pasaba por territorios que no eran territorio alemán y que en el caso de que la guerra se extendiera al este, se volverían aún más vulnerables. La alternativa sintética, el combustible producido a partir del carbón, mediante el proceso de hidrogenación que los alemanes habían desarrollado precisamente para reducir su dependencia del petróleo importado, era costosa, energéticamente ineficiente y nunca llegó a cubrir más de una fracción de las necesidades de la maquinaria de guerra alemana. Los analistas españoles que calcularon las necesidades de petróleo de la Wehrmacht en operaciones de alta intensidad y las compararon con las fuentes de suministro disponibles, llegaron a una conclusión incómoda. Alemania podía sostener guerras cortas de alta intensidad, que era exactamente lo que había hecho hasta ese momento, pero no podía sostener una guerra de desgaste prolongada, porque el petróleo se acabaría antes de que el enemigo se rindiera. Ese análisis era correcto, y fue confirmado de forma dramática cuando la Operación Barbarroja en 1941, la invasión de la Unión Soviética, empezó a demostrar exactamente esa limitación en el invierno de ese año y se convirtió en el principio del fin de la Wehrmacht en el este. El segundo componente era la incapacidad naval alemana. Gran Bretaña seguía en guerra en octubre de 1940, y para que Alemania ganara la guerra contra Gran Bretaña, necesitaba o bien invadir las islas, o bien estrangularlas económicamente cortando sus rutas de suministro marítimas. La Operación León Marino, el plan de invasión de Gran Bretaña, había sido pospuesta indefinidamente en septiembre de 1940, después de que la batalla de Inglaterra no produjera la superioridad aérea que se necesitaba como condición previa a la invasión. La guerra submarina, que era el instrumento alternativo para el estrangulamiento económico de Gran Bretaña, tenía capacidades reales, pero no suficientes para ser decisiva en el corto plazo. Como el almirante Dönitz reconocía en sus propios informes internos, algunos de los cuales llegaron al conocimiento de los servicios de inteligencia españoles a través de los attachés navales. Un país que no puede cruzar el Canal de la Mancha y que no tiene la flota de superficie para dominar el Atlántico, no puede derrotar a una potencia insular con el apoyo económico y material de los Estados Unidos. Esa era la lógica que los informes españoles articulaban con distintos grados de explicitez. El tercer componente era la sobreextensión logística que cualquier operación en el este implicaría. Las señales de que Hitler tenía planes para atacar a la Unión Soviética no eran todavía de dominio público en octubre de 1940, pero los analistas militares con acceso a información sobre los movimientos de tropas alemanes en Polonia y en el este de Europa podían calcular que una operación en esa dirección era probable, y podían calcular también que el espacio operacional que esa operación requeriría era de una magnitud que no tenía precedente en la historia militar europea. Las distancias en el frente oriental, el estado de las infraestructuras de transporte en los territorios que habría que atravesar, la capacidad logística del ejército alemán,
para sostener el suministro de combustible, munición y repuestos a un ejército mecanizado a miles de kilómetros de sus bases de producción, todo apuntaba a una operación que podía ser exitosa en su fase inicial, pero que ante cualquier resistencia sostenida se enfrentaría a problemas que la velocidad de los Panther no podía resolver. Franco no era un analista económico ni un estratega de nivel teórico comparable a los mejores del momento, pero tenía ministros y asesores que sí lo eran, y tenía la suficiente inteligencia práctica para tomar el diagnóstico que le presentaban y traducirlo a una decisión estratégica clara. Esa decisión era: Alemania puede ganar batallas, pero no puede ganar la guerra, y por tanto, entrar en la guerra del lado de Alemania es apostar por el perdedor en un momento en que la apuesta todavía puede rechazarse. La reunión de Hendaya, vista desde los datos en lugar de desde la anécdota, es un episodio diferente al que se enseña habitualmente. La narrativa popular de Hendaya se centra en los detalles pintorescos: el tren de Franco que llegó tarde, el calor sofocante del vagón donde se celebró la reunión, la supuesta frase de Hitler de que prefería que le sacaran 3 o 4 muelas antes que pasar por otra reunión así. Esos detalles son reales y son entretenidos, pero son irrelevantes para entender lo que pasó estratégicamente. Lo que importa es el contenido de lo que Franco pidió y por qué esas condiciones eran imposibles de cumplir. No porque Franco las diseñara para ser rechazadas, sino porque Alemania genuinamente no tenía con qué satisfacerlas. Las demandas españolas en Hendaya y en las comunicaciones previas que prepararon la reunión incluían varios elementos que vale la pena examinar con detalle. El primero era territorial. Franco pedía que Alemania garantizara la entrega a España de Marruecos francés, de Orán en Argelia, y de una ampliación del Sáhara español, territorios que en ese momento estaban bajo control de la Francia de Vichy, que era un aliado del Eje pero que no había sido formalmente conquistado ni se había rendido incondicionalmente. Dar esos territorios a España hubiera requerido que Alemania rompiera con el gobierno de Vichy, que era el instrumento a través del cual Alemania controlaba la Francia no ocupada, los recursos del imperio colonial francés y el mantenimiento del orden en territorio francés, sin necesidad de usar divisiones de ocupación alemanas, que eran necesarias en otros frentes. Esa ruptura era un precio que Alemania no podía pagar por la entrada de España en la guerra. El mariscal Pétain y el gobierno de Vichy eran demasiado valiosos para sacrificarlos a favor de Franco, que ofrecía a cambio un ejército desgastado, un país sin reservas económicas y una posición geográfica que ya era útil para Alemania sin necesidad de que España entrara formalmente en el conflicto. La segunda demanda era material. Franco pedía garantías de suministro de alimentos y de armamento para España antes de entrar en la guerra, incluyendo cantidades específicas de granos, de combustible y de material bélico que el ejército español necesitaría para participar en operaciones militares. Esas cantidades, cuando los asesores económicos alemanes las calculaban, representaban un compromiso de recursos que Alemania no podía asumir sin afectar a sus propias operaciones, especialmente en un momento en que la logística de la guerra contra Gran Bretaña y los preparativos para las operaciones en el este ya estaban consumiendo la mayor parte de la capacidad de transporte y de producción alemana. Franco lo sabía. Sus asesores habían hecho los mismos cálculos que los asesores alemanes, y la conclusión era la misma. Alemania no tenía capacidad de cumplir esas promesas en los plazos que España pedía. La tercera demanda era estratégica. Franco insistía en que la operación sobre Gibraltar, que sería la contribución española principal a la guerra del Eje en el Mediterráneo occidental, requería una preparación y un equipamiento que no estaban disponibles de forma inmediata, con lo cual la entrada de España en la guerra no podría ser en las semanas que Hitler necesitaba, sino en un plazo indeterminado que dependía de condiciones que nunca se cumplirían del todo. La combinación de esas tres demandas creó una situación en la que Hitler no podía decir que sí a las condiciones españolas, porque satisfacerlas era imposible o prohibitivamente costoso, y Franco no tenía que decir que no formalmente, porque el que se quedaba sin respuesta satisfactoria era Alemania. Esa estructura negociadora era brillante, pero lo era porque descansaba sobre un análisis correcto de lo que Alemania podía ofrecer, no porque Franco hubiera diseñado una lista de condiciones absurdas para que fueran rechazadas. La diferencia es importante. Un farol puede salir mal si el otro jugador decide llamarte. Un diagnóstico correcto de los límites del poder del adversario es una herramienta mucho más robusta, porque el adversario no puede dar lo que no tiene por mucho que quiera. Hitler, que salió de Hendaya furioso,
y que en los meses siguientes siguió presionando a Franco a través de cartas y de enviados que incluían al mismísimo Heinrich Himmler, nunca pudo superar ese obstáculo fundamental. España pedía lo que Alemania no podía dar, y Alemania no podía inventar recursos que no existían por mucha presión diplomática que ejerciera. Pero había algo que todavía no sabía la mayoría de los observadores del momento, algo que hace el cálculo de Franco en Hendaya todavía más notable cuando se examina en contexto. En octubre de 1940, Winston Churchill todavía no sabía si Gran Bretaña iba a sobrevivir. La batalla de Inglaterra había terminado con la Luftwaffe replegándose, pero eso no significaba que la amenaza de invasión hubiera desaparecido definitivamente, y la guerra submarina alemana estaba infligiendo pérdidas en el comercio atlántico que eran insostenibles a largo plazo. Roosevelt no había entrado en la guerra. El Lend-Lease Act, que convertiría a los Estados Unidos en el arsenal de las democracias, no se aprobaría hasta marzo de 1941, y en octubre del 40, Roosevelt estaba en plena campaña para su tercer mandato, con la promesa de que América no enviaría a sus hijos a guerras europeas. Stalin tenía un pacto de no agresión con Hitler y estaba recibiendo los beneficios económicos del acuerdo Molotov-Ribbentrop, con entregas de materias primas soviéticas a Alemania que estaban contribuyendo al esfuerzo de guerra alemán. En ese contexto, apostar contra Alemania en octubre de 1940 no era una conclusión obvia ni una apuesta prudente. Era una apuesta de alto riesgo basada en información específica que la mayoría de los líderes europeos del momento no tenían o no querían tener. Los 3 puntos de vulnerabilidad que los informes españoles habían identificado correctamente resultaron ser exactamente los 3 puntos que determinaron el desenlace de la guerra. El problema del petróleo se manifestó de forma aguda en la campaña del norte de África, donde el Afrika Korps de Rommel, que fue capaz de victorias tácticas espectaculares, acabó estrellándose contra la imposibilidad de mantener sus líneas de suministro de combustible a través del Mediterráneo bajo presión naval y aérea aliada, y en el frente oriental, donde las operaciones del verano de 1942 incluyeron entre sus objetivos prioritarios los campos petrolíferos del Cáucaso, precisamente porque la Wehrmacht necesitaba ese petróleo para seguir operando. La incapacidad naval alemana para derrotar a Gran Bretaña resultó ser exactamente tan decisiva como los informes españoles señalaban. Sin el cruce del Canal de la Mancha, sin la eliminación del poder naval británico en el Atlántico y con el apoyo material americano que empezó a llegar desde principios de 1941, Gran Bretaña se convirtió en la plataforma desde la que los aliados eventualmente abrieron el segundo frente en Europa. La sobreextensión logística de Barbarroja se manifestó con una precisión que hubiera sido perturbadora para quienes la habían predicho. La Wehrmacht llegó a las puertas de Moscú en el otoño de 1941 y no pudo tomar la ciudad, no por falta de valor de sus soldados, sino porque sus líneas de suministro se habían extendido hasta el punto en que la logística no podía sostener las operaciones de alta intensidad que la toma de Moscú hubiera requerido. El general Invierno se lleva el crédito narrativo de la derrota alemana ante Moscú, pero el general Invierno no hubiera sido decisivo si los tanques alemanes hubieran tenido suficiente combustible y si los camiones de suministro hubieran podido circular por carreteras adecuadas. Que esas condiciones no se cumplieron fue el resultado de un cálculo logístico que el mando alemán había hecho de forma demasiado optimista, exactamente lo que los analistas españoles habían calculado que ocurriría. Franco tenía razón, y la tuvo en un momento en que tener razón sobre el desenlace de la guerra requería leer datos que estaban disponibles para cualquiera que quisiera leerlos, pero que la mayoría de los líderes políticos y militares del momento no querían leer porque el mensaje que esos datos enviaban era demasiado incómodo. Los que creían que Alemania iba a ganar, que era la mayoría en la Europa del otoño de 1940, tenían incentivos muy fuertes para creerlo, entrar en el conflicto del lado del ganador, o al menos no resistirse al ganador. Era la estrategia racional si el ganador iba a ser Alemania. Vichy lo hizo, Rumania lo hizo, Hungría lo hizo, Italia ya lo había hecho. El régimen de Franco también lo había hecho retóricamente, con el lenguaje de la no beligerancia activa, que sonaba a apoyo al eje sin el compromiso formal de entrar en la guerra. Pero en la práctica, Franco no entró en la guerra, y la razón por la que no entró no fue la presión aliada, que en octubre de 1940 era casi inexistente, ni la falta de oportunidad, que existía y Hitler se la estaba ofreciendo directamente.
La razón fue el análisis. ¿Por qué Franco no podía decirlo en voz alta? Es una pregunta que tiene una respuesta que parece obvia, pero que requiere ser explicada con detalle para que se entienda completamente. Si Franco hubiera declarado públicamente, en octubre de 1940, que Alemania iba a perder la guerra y que por tanto España no iba a entrar en el conflicto del lado del eje, las consecuencias inmediatas hubieran podido ser catastróficas para el régimen. Alemania tenía en 1940 capacidad militar real para ocupar España si quería hacerlo. Los Pirineos no eran una barrera insuperable para una Wehrmacht que había atravesado los Alpes franceses en semanas. El ejército español no tenía condiciones reales de resistir una invasión alemana. Estaba agotado por la guerra civil, mal equipado con material obsoleto, con una cadena de mando que en muchos casos era más política que operacional, y con unos niveles de moral que la miseria económica de la posguerra civil no contribuía a mejorar. Si Franco hubiera dicho que Alemania iba a perder, Hitler hubiera tenido todos los incentivos para ocupar España militarmente, establecer un gobierno colaboracionista y asegurar el control del estrecho de Gibraltar y de las Islas Canarias, que eran posiciones de valor estratégico real para el control del Atlántico. Esa posibilidad no era teórica. Los planes alemanes para la Operación Félix, la ocupación de Gibraltar a través de territorio español, existían y habían sido discutidos en el alto mando alemán como una operación factible. La cancelación de esa operación fue el resultado de la negativa española a autorizar el paso de tropas alemanas, pero esa negativa hubiera sido imposible de mantener si España hubiera declarado abiertamente su hostilidad al eje. La ambigüedad no era cobardía diplomática, era la única estrategia disponible para un país sin ejército funcional, sin reservas económicas, rodeado geográficamente por el poder del eje y dependiente del comercio con el exterior para alimentar a su propia población. La ambigüedad permitía a Franco decirle a Hitler que España quería entrar en la guerra, pero que las condiciones no estaban dadas todavía, mientras al mismo tiempo le decía a Churchill que España era neutral y que no autorizaría el paso de tropas alemanas por su territorio, y mientras le decía al embajador americano que España era un país amante de la paz, que no tenía intención de involucrarse en conflictos ajenos. Esas tres cosas eran contradictorias entre sí, pero en las condiciones de 1940, las tres eran necesarias y las tres contribuían al objetivo central: mantener a España fuera de la guerra mientras el desenlace del conflicto se clarificaba. La correspondencia diplomática española de ese periodo, que los historiadores han ido analizando a medida que los archivos se han abierto, revela que Franco y sus ministros eran perfectamente conscientes de las contradicciones en que estaban incurriendo y que las gestionaban con una deliberación que desmiente la imagen de improvisación táctica. El ministro de Exteriores español, Ramón Serrano Suñer, que era cuñado de Franco y fue el principal interlocutor diplomático del régimen con Alemania entre 1940 y 1942, era un hombre con simpatías ideológicas reales hacia el fascismo, que en algunos momentos presionó genuinamente por la entrada de España en la guerra del lado del eje. Esa tensión entre Serrano Suñer, que quería entrar, y Franco, que se resistía, fue uno de los elementos que complicaron las negociaciones con Alemania y que en ocasiones enviaron señales contradictorias al mando alemán sobre las intenciones reales de España. Pero en los momentos de decisión, cuando Hitler ejercía presión directa, o cuando las operaciones militares en el Mediterráneo hacían que la entrada española en la guerra fuera urgente para el eje, Franco se imponía sobre Serrano Suñer, y la respuesta era siempre la misma: las condiciones no están dadas todavía. La función de la ambigüedad era también la de mantener abiertas las opciones mientras el futuro se clarificaba. En 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, Franco envió la División Azul a pelear en el frente oriental bajo mando alemán como gesto hacia el eje, presentándola como una contribución de voluntarios a la cruzada anticomunista y no como una entrada formal de España en la guerra. Fue un gesto lo suficientemente sustancial para satisfacer parcialmente las exigencias alemanas de demostrar solidaridad con el eje, y lo suficientemente limitado para que los aliados pudieran ignorarlo o minimizarlo sin que representara una razón de peso para declarar la guerra a España. Fue también, y esto es lo que a menudo se subestima, una forma de mantener a los militares españoles más germanófilos, ocupados en el frente oriental en lugar de en España, donde su descontento con la neutralidad podría haberse convertido en un problema político interno. La División Azul fue en ese sentido un instrumento de gestión política interna tanto como de política exterior.
Cuando en 1943 quedó claro que Alemania estaba perdiendo la guerra, Franco retiró la División Azul sin excesivas complicaciones, con el argumento de que la cruzada anticomunista había cumplido su objetivo simbólico. Fue la misma lógica aplicada de forma inversa. Cuando la señal que enviaba el Frente Oriental cambió de dirección, la respuesta española cambió también. La paradoja del superviviente que no puede contar cómo sobrevivió es la parte de esta historia que tiene más implicaciones para entender el franquismo como fenómeno histórico. El franquismo construyó su legitimidad sobre varios pilares que en su conjunto formaban una narrativa de poder y de misión histórica. La victoria en la guerra civil como cruzada nacional, el orden frente al caos republicano, la independencia de España frente a las presiones extranjeras y la continuidad con la tradición imperial española. Esos pilares eran en distintos grados problemáticos o directamente falsos cuando se los examina con detalle, y Hendaya es el caso que mejor ilustra la contradicción fundamental. El régimen nunca pudo reivindicar abiertamente el cálculo de Hendaya como el logro estratégico que fue, porque hacerlo hubiera obligado a admitir varias cosas que la narrativa oficial no podía admitir. Primero, que la neutralidad española fue una decisión estratégica fría, basada en un análisis de los límites del poder alemán, lo cual era verdad, pero contradecía la imagen de Franco como el caudillo que resistió las presiones de las potencias extranjeras, por principios morales y por amor a la paz. Si Hendaya fue un cálculo, entonces no fue una postura de principios, y si no fue una postura de principios, el pilar de la independencia y la dignidad nacional se resquebrajaba. Segundo, admitir el cálculo hubiera obligado a reconocer que Franco sabía desde el principio que Alemania iba a perder, lo cual abría la pregunta incómoda de por qué entonces había enviado la División Azul a pelear en el Frente Oriental, de por qué había mantenido una retórica de simpatía hacia el Eje durante años, de por qué había permitido que el régimen se presentara como parte del nuevo orden europeo cuando internamente calculaba que ese nuevo orden no iba a sobrevivir. La respuesta honesta era que esas contradicciones eran parte de la estrategia de supervivencia de un régimen débil en un entorno hostil que necesitaba parecer amigo de los fuertes mientras esperaba que los fuertes se debilitaran. Pero esa respuesta honesta era incompatible con la imagen del caudillo como figura de autoridad moral y de visión histórica que el régimen necesitaba para justificar su existencia. Tercero, reivindicar el cálculo de Hendaya hubiera significado decir que el mayor éxito diplomático del franquismo fue no disparar un solo tiro, lo cual era precisamente lo contrario del lenguaje épico y militar en el que el régimen articulaba su identidad. Un régimen que había ganado el poder a través de una guerra y que construyó su legitimidad sobre el valor guerrero, y la victoria militar no podía decir que su mejor movimiento fue quedarse en casa. Esa contradicción entre lo que Franco hizo y lo que el franquismo necesitaba decir que hizo produjo la narrativa oficial de Hendaya, que se fue construyendo con el tiempo. La del farol genial, la del diplomático astuto que hizo esperar a Hitler y le pidió condiciones imposibles, la del español que no se dejó intimidar por el hombre más poderoso de Europa. Esa narrativa tenía la ventaja de ser parcialmente verdadera, la resistencia a las presiones alemanas fue real, y de ser compatible con la imagen del caudillo que el régimen necesitaba proyectar, pero sacrificaba la parte más importante de la historia, que Franco resistió las presiones alemanas no porque fuera más valiente que otros, sino porque tenía información y análisis que le decían que resistirlas era la estrategia correcta. La distinción importa porque dice algo diferente sobre la naturaleza del liderazgo político. La versión del farol convierte a Franco en un jugador de póker con nervios de acero. La versión del análisis correcto lo convierte en un tomador de decisiones que usó inteligencia real para llegar a conclusiones que sus contemporáneos más poderosos tardaron meses o años en alcanzar. El primer retrato es más dramático. El segundo es más interesante y más útil para entender cómo funciona realmente la toma de decisiones estratégicas en condiciones de incertidumbre. Lo que vino después de Hendaya confirmó el análisis con una precisión que en 1940 hubiera parecido improbable. Alemania atacó la Unión Soviética en junio de 1941, abriendo exactamente el segundo frente que los analistas españoles habían identificado como la sobreextensión que no podía sostenerse. Los Estados Unidos entraron en la guerra en diciembre de 1941 después de Pearl Harbor, añadiendo al conflicto la economía industrial más poderosa del mundo en el bando aliado. El Afrika Korps de Rommel demostró en el norte de África exactamente las limitaciones de suministro de petróleo y de logística que los informes españoles habían calculado.
Stalingrado en el invierno de 1942 a 43. Fue el momento en que el frente oriental se volvió insostenible para Alemania. Franco retiró la División Azul en 1943, en cuanto las señales del frente fueron lo suficientemente claras para que el gesto no pareciera una traición a quienes todavía podían causar daño a España. En 1944, cuando el desenlace de la guerra era ya evidente para cualquiera con acceso a un mapa y a las noticias de los frentes, España empezó a alinear su diplomacia de forma más explícita hacia los aliados, permitiendo la salida de aviadores aliados que habían caído en territorio español, reduciendo las exportaciones de Wolfram a Alemania bajo presión americana y británica, y comenzando el largo proceso de reencuadre de la imagen del régimen que permitiría a Franco sobrevivir a la victoria aliada que su análisis había predicho 4 años antes. El franquismo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Fue el único régimen fascista europeo que lo hizo, si se acepta la etiqueta fascista para el régimen español, que es una cuestión historiográfica con sus propias complejidades, y sobrevivió en gran medida porque en octubre de 1940 un general español con acceso a información económica y estratégica concreta calculó correctamente lo que casi nadie más quería calcular, y usó ese cálculo para tomar una decisión que en el corto plazo parecía cobardía o indecisión, pero que en el largo plazo fue la que permitió que España no quedara del lado perdedor de la mayor guerra de la historia europea. La ironía final es que esa historia nunca pudo contarse del todo mientras el franquismo existía, porque contarla correctamente hubiera destruido parte de la mitología que el franquismo necesitaba para existir, y sigue siendo incómoda de contar hoy porque requiere reconocerle a Franco una capacidad analítica y una inteligencia estratégica que no encaja bien ni con la imagen del dictador brutal que sus críticos construyen, ni con la del héroe providencial que sus admiradores prefieren. Los datos son los datos, y los datos dicen que en octubre de 1940, Franco leyó la situación mejor que la mayoría de sus contemporáneos. Eso no hace al franquismo menos represivo, menos ilegítimo en términos democráticos, ni menos responsable de las décadas de sufrimiento que impuso a millones de españoles. Pero hace la historia de Hendaya más interesante y más instructiva que la versión del Farol, porque una historia sobre cómo la inteligencia estratégica y la información concreta pueden producir decisiones correctas en condiciones de extrema incertidumbre es una historia que tiene valor más allá del caso particular en que ocurrió. Si este video te hizo pensar de otra forma sobre Hendaya o sobre la Segunda Guerra Mundial en el contexto español, cuéntalo en los comentarios. Y si hay un aspecto de este periodo que quieras que analice con este mismo nivel de detalle, dímelo ahí también, porque el próximo tema lo decide la comunidad. Para entender completamente la dimensión del cálculo español, hay que examinar con más detalle el contexto europeo de 1940, porque ese contexto hace que la posición de Franco sea todavía más notable de lo que parece a primera vista. En el verano de 1940, después de la caída de Francia, el consenso entre los líderes europeos y entre los analistas de inteligencia de la mayoría de los países era que Alemania había ganado la guerra o estaba en proceso de hacerlo. Esa conclusión no venía solo de la propaganda nazi. La compartían personas inteligentes que miraban los resultados operacionales de los 18 meses anteriores y extraían la inferencia que esos resultados parecían justificar. La velocidad de la victoria sobre Polonia había sorprendido a los analistas militares que habían esperado una guerra de meses, con líneas estabilizadas similar a la Primera Guerra Mundial. La victoria sobre Francia en 6 semanas había sorprendido incluso al mando alemán, que había diseñado la operación con más modestia que los resultados que produjo. Dinamarca y Noruega habían caído con una facilidad que hacía que cualquier cálculo de resistencia posible a la maquinaria militar alemana pareciera ingenuo. En ese clima, pensar que Alemania podía perder la guerra requería o bien una información que la mayoría no tenía, o bien una disposición a pensar en contra de la evidencia aparente que muy pocas personas tenían. Los que se equivocaron en sus predicciones no eran necesariamente personas irracionales o mal informadas, eran personas que hacían inferencias razonables a partir de la evidencia disponible en la superficie, sin acceso a los datos sobre las limitaciones estructurales de la economía de guerra alemana, que los analistas más informados podían calcular. El caso de los servicios de inteligencia soviéticos ilustra ese mecanismo con una claridad brutal. Los analistas de la inteligencia soviética habían producido en los meses anteriores a la Operación Barbarroja evaluaciones correctas sobre las intenciones alemanas de atacar la Unión Soviética,
con fechas que en algunos casos se aproximaban mucho a la fecha real de la invasión. Stalin ignoró esas evaluaciones, no porque fueran incorrectas, sino porque contradecían su cálculo político de que Hitler no abriría un segundo frente mientras Gran Bretaña seguía en guerra. El error de Stalin no fue de inteligencia, fue de interpretación de la inteligencia, la incapacidad de aceptar que la evidencia disponible contradecía sus propias asunciones. Franco cometió el error contrario con más frecuencia, esto es, estuvo dispuesto a aceptar lo que la evidencia decía, aunque eso contradijera sus simpatías ideológicas o sus preferencias políticas. Los informes sobre las limitaciones del poder alemán que llegaron a Madrid entre 1939 y 1940 eran incómodos para un régimen que le debía su existencia a la intervención alemana en la guerra civil y que había construido parte de su identidad sobre la afinidad con el nuevo orden europeo que el nazismo prometía. Aceptar esos informes implicaba reconocer que el régimen que había ayudado a instalar a Franco en el poder iba a ser derrotado, lo cual era una conclusión que la mayoría de los ministros del régimen con simpatías pro-eje preferían no extraer. Que Franco la extrajera de todas formas, o que al menos actuara como si la hubiera extraído, es lo que hace su posición en Hendaya estratégicamente coherente de una forma que la narrativa del Farol no captura. La preparación española para la reunión de Hendaya incluyó un trabajo de análisis que los historiadores que han tenido acceso a los archivos del Ministerio de Exteriores español y del Alto Estado Mayor han reconstruido con bastante detalle en las últimas décadas. Los documentos muestran que Franco y sus asesores habían calculado las posibilidades de que Alemania satisficiera las demandas españolas y habían llegado a la conclusión de que eran mínimas. Eso significa que Franco llegó a Hendaya sabiendo que la reunión no iba a terminar con España en la guerra, porque las condiciones que pedía eran las condiciones que sus propios cálculos le decían que Alemania no podía cumplir. La pregunta es si Franco diseñó esas condiciones para que fueran imposibles, o si llegó a las mismas condiciones a través del análisis genuino de lo que España necesitaba para entrar en la guerra con alguna posibilidad de salir bien parada. Los historiadores debaten esta cuestión y probablemente no hay una respuesta definitiva que sea válida para todos los aspectos de la negociación, pero la distinción entre diseño deliberado y análisis genuino que llega a las mismas conclusiones es menos importante estratégicamente de lo que parece. En ambos casos, el resultado fue que España no entró en la guerra y que las razones que se dieron para no entrar eran razones que Alemania no podía desmontar porque eran reales. El embajador alemán en Madrid en ese periodo, Eberhard von Storer, envió a Berlín una serie de despachos sobre sus conversaciones con Franco y con Serrano Suñer, que son extraordinariamente reveladores del nivel de frustración que el mando alemán acumuló con la política española. Von Storer describía a Franco como un interlocutor que siempre estaba de acuerdo en principio con la necesidad de la colaboración con el eje, pero que encontraba siempre nuevas razones concretas por las que esa colaboración no podía materializarse en el momento presente. Las razones cambiaban, las condiciones cambiaban, los plazos se alargaban, pero la conclusión práctica era siempre la misma. España no estaba disponible todavía. Von Storer interpretaba esto como táctica dilatoria, que era una lectura correcta en términos del efecto, pero incorrecta en términos de la causa. Franco no dilataba porque quisiera dilatar indefinidamente para demostrar su independencia frente a Alemania. Franco dilataba porque su análisis le decía que el tiempo jugaba en su contra si entraba en la guerra, y a su favor si no lo hacía, y esa asimetría temporal era el fundamento racional de toda la estrategia. El tiempo era el activo más valioso que España tenía en 1940, y Franco lo administró con una eficiencia que sus contemporáneos más poderosos no supieron o no pudieron igualar. El papel de Juan Beigbeder, el ministro de Exteriores español que fue destituido en octubre de 1940 precisamente cuando se organizaba la reunión de Hendaya y fue reemplazado por Serrano Suñer, es otro de los elementos que la historia estándar de Hendaya suele pasar por alto, pero que contribuyó significativamente al resultado. Beigbeder era un militar con larga experiencia en el norte de África y contactos profundos en el mundo árabe y en los círculos coloniales europeos, y había construido a lo largo de su carrera una red de contactos que incluía a miembros de la inteligencia británica, con quienes mantenía comunicación informal desde los primeros meses del régimen. Esas comunicaciones no eran traición al régimen en el sentido de que Beigbeder pasara información militar clasificada, pero sí eran un canal por el que informaciones sobre las intenciones de los aliados, sobre la resistencia real de Gran Bretaña, sobre el estado del conflicto desde la perspectiva aliada,
llegaban a los análisis que informaban la política exterior española. La destitución de Paich-Beder fue interpretada en su momento como una señal de que Franco se inclinaba hacia el eje, dado que Serrano Suñer era conocido como el más pro-alemán del círculo interior del régimen. Pero el resultado práctico de Hendaya, que ocurrió precisamente con Serrano Suñer como interlocutor español con los alemanes, fue la no entrada de España en la guerra, lo cual sugiere que el cambio ministerial no cambió la estrategia fundamental, sino que fue parte de la gestión de las señales que el régimen necesitaba enviar en distintas direcciones. Hay también una dimensión económica del análisis español que raramente se discute en los relatos de Hendaya, pero que era parte integral del cálculo. España en octubre de 1940 dependía de las importaciones para alimentar a su población. El racionamiento existía precisamente porque la producción agrícola nacional era insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias del país después de los destrozos de la Guerra Civil. Esas importaciones necesarias llegaban principalmente por mar, y las rutas marítimas que las traían pasaban por el Atlántico, donde la Marina británica seguía teniendo una presencia dominante. Si España hubiera entrado en la guerra del lado del eje, Gran Bretaña hubiera bloqueado inmediatamente las rutas de suministro atlánticas, lo cual hubiera añadido la amenaza del hambre masiva a los problemas militares que una entrada en la guerra hubiera traído. Los asesores económicos de Franco le presentaron este cálculo con números concretos. Si las importaciones de alimentos se cortan, el racionamiento que ya existía no solo continúa, sino que se hace insuficiente para evitar el hambre real en las ciudades. Y el hambre real en las ciudades, en un régimen que ya tenía legitimidad precaria, era una amenaza de estabilidad política más inmediata que cualquier presión diplomática alemana. Ese argumento, que Gran Bretaña usó explícitamente en sus comunicaciones con el gobierno español, donde prometía o amenazaba con el comercio según el comportamiento español respecto a la neutralidad, era un instrumento de presión real que los asesores económicos de Franco calculaban con la misma atención que los análisis militares sobre la sostenibilidad del poder alemán. La combinación del análisis de las debilidades alemanas y del análisis de la vulnerabilidad española a un bloqueo naval aliado creaba un cuadro en el que la entrada en la guerra del lado del eje era, en el mejor de los casos, una apuesta de alto riesgo, con beneficios inciertos y costes muy concretos, y en el peor de los casos, el camino más rápido hacia el colapso del régimen. Frente a ese cuadro, la única estrategia racional era mantenerse fuera del conflicto, mientras se hacía lo suficiente para que Alemania no encontrara razones para forzar la entrada española por la vía militar. La Operación Félix, el plan alemán para tomar Gibraltar a través de territorio español, fue el momento de mayor peligro de todo ese periodo. El plan requería el paso de divisiones blindadas alemanas por la península ibérica, y si Franco hubiera rechazado ese paso de forma explícita y definitiva en los meses posteriores a Hendaya, Hitler hubiera tenido incentivos para forzar la situación militarmente. Lo que Franco hizo en cambio fue mantener la ambigüedad. Nunca autorizó explícitamente la operación, pero tampoco la prohibió de forma que cerrara definitivamente la posibilidad. Las negociaciones sobre los detalles técnicos del paso de tropas, sobre los derechos de uso de las infraestructuras ferroviarias, sobre las garantías de neutralidad en los territorios adyacentes al paso, se extendieron durante meses en conversaciones que nunca llegaron a un acuerdo, pero que mantuvieron abierta la ilusión de que podían llegar. Cuando Barbarroja, en junio de 1941, cambió el foco estratégico alemán hacia el este, la Operación Félix quedó en suspenso indefinido, sin que España hubiera tenido que decir que no de forma definitiva. El tiempo había hecho el trabajo que la negativa explícita hubiera hecho con mucho más coste y mucho más riesgo. La historia de la División Azul también se entiende mejor en ese marco de gestión del tiempo. En junio de 1941, con Alemania atacando la Unión Soviética, la presión alemana sobre España para demostrar solidaridad con el eje llegó a un punto que requería alguna respuesta concreta. Negarse completamente hubiera sido interpretado como hostilidad al eje en un momento en que la Wehrmacht avanzaba hacia Moscú, con una velocidad que hacía que la eventual victoria alemana en el este pareciera posible. La División Azul fue la respuesta, suficientemente grande para satisfacer la demanda alemana de demostración de solidaridad, suficientemente pequeña y suficientemente encuadrada como fuerza de voluntarios y no como entrada formal en la guerra, para que España mantuviera su estatus de no beligerante. La División Azul permitió a Franco comprar tiempo adicional y amortiguar la presión alemana mientras el resultado del frente oriental se clarificaba.
Cuando en 1943 quedó claro que Alemania no iba a ganar en el este, la retirada de la División Azul fue el primer paso explícito del realineamiento de España hacia los aliados. Fue también, desde un punto de vista frío y despiadado, la demostración de que la División Azul había cumplido su función, había mantenido la relación con Alemania lo suficientemente buena para que Hitler no encontrara razones para actuar militarmente contra España en los años en que todavía podía hacerlo, y cuando la posibilidad de la derrota alemana se volvió evidente, se retiró sin complicaciones excesivas. Los miles de hombres de la División Azul que murieron en el frente oriental pagaron el precio humano de ese cálculo estratégico, lo cual es parte de la historia que la narrativa heroica de la División Azul que el franquismo construyó tampoco podía contar con honestidad. Hay un aspecto de la reunión de Hendaya que raramente se menciona y que es posiblemente el más revelador de todos: el comportamiento personal de Hitler durante y después del encuentro. Hitler, que en ese momento de su trayectoria había gestionado con éxito reuniones con Chamberlain, con Daladier, con Mussolini, con Pétain, que había intimidado a líderes europeos mucho más poderosos que Franco, con una mezcla de presión directa y de teatralidad calculada, salió de Hendaya sin lo que había venido a buscar y sin haber conseguido cambiar la posición de su interlocutor. Eso era extraordinariamente inusual en la trayectoria de Hitler como negociador, y la rabia con la que describió la reunión a sus colaboradores, la famosa frase sobre las muelas, era el reflejo de una frustración genuina que venía de encontrarse con alguien que no se dejó mover por los métodos que habían funcionado con casi todos los demás. ¿Por qué Franco fue inmune a esos métodos? La respuesta más simple es que los métodos de Hitler funcionaban cuando el interlocutor creía que Alemania tenía el poder de imponer sus voluntades y que la resistencia tendría costes insoportables. Con ese marco, la intimidación era efectiva porque creaba miedo y el miedo producía concesiones. Franco no compartía ese marco porque su análisis le decía que el poder alemán tenía límites concretos y que esos límites hacían que las amenazas alemanas fueran menos terribles de lo que parecían en superficie. Un hombre que cree que el que le amenaza va a perder la guerra dentro de 5 años tiene una actitud diferente ante las amenazas de ese hombre que alguien que cree que va a ser el amo del mundo indefinidamente. La reunión de Hendaya fue también, en el fondo, un choque de dos cálculos sobre el futuro: el de Hitler, que seguía creyendo que la velocidad y la intensidad de su maquinaria militar podían resolver cualquier problema estratégico que surgiera, y el de Franco, que calculaba que los problemas estructurales de esa maquinaria iban a imponerse sobre la velocidad y la intensidad antes de que la guerra terminara. Uno de los dos cálculos era correcto. La visita de Himmler a España en octubre de 1940, que coincidió en el tiempo con la reunión de Hendaya, aunque fue un evento separado, añade una capa adicional a la comprensión del ambiente de presión en que Franco operaba. Himmler era el jefe de la Gestapo y de las SS, el hombre responsable de la maquinaria de represión del Tercer Reich, y su visita a España fue en parte protocolar y en parte una demostración de presencia del poder alemán en el territorio de un aliado que no estaba siendo suficientemente cooperativo. La combinación de la reunión de Hitler con Franco en Hendaya y la visita de Himmler a España en las mismas semanas era el equivalente diplomático de lo que los matones hacen cuando un deudor no paga. Primero viene el jefe con una proposición, luego viene el sicario a recordarte que la proposición no era opcional. Franco no se movió. Las razones por las que no se movió ante esa presión combinada son las mismas razones que explican Hendaya: la convicción de que el poder que lo amenazaba tenía un horizonte temporal limitado, y que aguantar esa presión era viable a corto plazo mientras la derrota alemana a largo plazo era cada vez más probable. Comparar la posición de Franco con la de otros líderes europeos que tomaron decisiones diferentes, en circunstancias similares, ayuda a poner en perspectiva lo inusual del caso español. El rey de Suecia, Gustavo V, permitió el tránsito de divisiones alemanas por territorio sueco hacia Noruega y Finlandia entre 1940 y 1943. Una concesión a la presión alemana que Suecia tardó décadas en reconocer públicamente como tal. La posición de Suecia tenía su propia lógica estratégica, con la dependencia del comercio de hierro con Alemania como elemento de presión similar al que ejercía el comercio de Wolfram sobre España, pero la diferencia de resultado fue que Suecia cedió en la concesión territorial del tránsito de tropas y España no. El régimen de Vichy, que era el caso más extremo de colaboración con el eje entre los países que no estaban formalmente en guerra, fue el modelo que Franco podría haber seguido y que habría significado mantener el régimen al coste de ceder soberanía real a los alemanes.
Que no lo hiciera fue el resultado del mismo análisis que impidió la entrada en la guerra. Si Alemania iba a perder de todas formas, colaborar más de lo estrictamente necesario era cargar con los costes de la colaboración sin los supuestos beneficios de estar del lado del vencedor. El caso suizo es diferente, pero también instructivo. Suiza mantuvo su neutralidad durante toda la guerra mediante una combinación de fortaleza geográfica, de utilidad para el sistema financiero alemán como mercado de divisas y depósito de activos, y de la amenaza implícita de que una invasión de Suiza costaría más de lo que valdría militarmente. La neutralidad suiza era en buena parte neutralidad económicamente rentable para Alemania, lo que la hacía sostenible. La neutralidad española tenía una lógica diferente. España era útil para Alemania como fuente de Wolfram y como zona de Minostorches, influencia en el Mediterráneo occidental, pero no tan útil como para justificar el coste de una invasión en los años en que la Wehrmacht todavía podía haberla ejecutado. Franco calibró esa utilidad con precisión, suficientemente cooperativo para que invadir no valiera la pena, insuficientemente cooperativo para convertirse en parte formal del sistema del eje. Ese equilibrio requería ajustes constantes a medida que la situación en los frentes cambiaba, y Franco lo ajustó con una consistencia que, vista desde la distancia, parece casi mecánica en su precisión. La lección que Hendaya ofrece sobre la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre es la parte de esta historia con más valor fuera del contexto específico de la España de 1940. El error más costoso que se puede cometer en una situación de incertidumbre estratégica es inferir del pasado reciente lo que va a ocurrir en el futuro próximo, especialmente cuando el pasado reciente incluye una cadena de éxitos de un actor que parecen imparables. Los líderes europeos que calcularon que Alemania iba a ganar la guerra en el otoño de 1940 estaban haciendo exactamente ese error, extrapolando la trayectoria de 18 meses de victorias sin examinar los límites estructurales que determinaban si esa trayectoria podía mantenerse. Los analistas que calcularon que no podía mantenerse, de los que los asesores de Franco eran un caso entre varios, llegaron a sus conclusiones no por intuición o por esperanza, sino por análisis de los datos disponibles sobre capacidades productivas, reservas de recursos, logística y geografía que cualquier persona con formación adecuada podía acceder y procesar. La información estaba disponible. Lo que no estaba disponible era la disposición a usarla cuando sus conclusiones contradecían el consenso del momento. Y ahí está lo más notable del caso español. No es que los analistas llegaran a las conclusiones correctas, sino que Franco actuara en función de esas conclusiones cuando la presión política para actuar en sentido contrario era enorme. La mayoría de los líderes políticos, incluidos los más inteligentes, tienen dificultades para actuar contra el consenso del momento, cuando el coste de estar equivocado es potencialmente catastrófico. Franco actuó contra el consenso de 1940 porque su cálculo de los costes de estar equivocado era diferente. Entrar en la guerra del lado del eje y que Alemania ganara podía ser beneficioso a corto plazo, pero dependía de demasiadas condiciones que no estaban garantizadas, mientras que mantenerse fuera de la guerra y que Alemania perdiera era la única estrategia que preservaba el régimen en todos los escenarios posibles. Esa asimetría de riesgos es lo que explica Hendaya mejor que cualquier teoría sobre el genio diplomático o la astucia táctica de Franco. Mirar el mundo con esa claridad de cálculo de riesgos no requería ser un genio. Requería estar bien informado y estar dispuesto a aceptar lo que la información decía, aunque fuera incómodo. Que esa disposición fue inusual en el otoño de 1940 es algo que la historia posterior confirma con una elocuencia que no necesita adornos. Hay un último elemento que vale la pena considerar para cerrar este análisis con la precisión que el tema requiere. La pregunta de si Franco fue un estadista excepcional o simplemente un superviviente con buena suerte y buenos asesores es una pregunta que los historiadores no han cerrado y probablemente no van a cerrar pronto, porque depende en parte de cómo se define la excepcionalidad en política y en parte de cuánto peso se le da a la agencia individual frente a las circunstancias estructurales. Lo que sí puede decirse con los datos disponibles es que el resultado de Hendaya fue un resultado excepcional en el contexto europeo de 1940, que ese resultado fue coherente con un análisis de la situación que estaba bien fundamentado en información concreta, y que Franco actuó de forma consecuente con ese análisis durante los 5 años siguientes de la guerra, con una consistencia que no puede explicarse solo por suerte o por improvisación táctica. Si a eso se le llama estadismo, la descripción parece justa en el sentido técnico.
Si se le llama supervivencia calculada, la descripción también parece justa en un sentido diferente, pero igualmente preciso. Probablemente fue las dos cosas al mismo tiempo, que en las condiciones de 1940 eran indistinguibles en sus efectos prácticos. Lo que es más difícil de sostener, a la luz de lo que los archivos han ido mostrando, es la versión del farol brillante, la del genio diplomático improvisando en tiempo real, la del superviviente nato que actuó por instinto. Los instintos que funcionan de forma consistente durante 5 años en condiciones de alta presión no son instintos, son análisis. Y el análisis de Franco sobre la debilidad alemana en 1940 fue uno de los más correctos que cualquier líder europeo hizo en ese año. Eso es lo que Hendaya fue. Y esa es la historia que 80 años después todavía no se ha contado del todo. Y si ese análisis te parece que lo hemos hecho de forma rigurosa y con la profundidad que el tema merece, la mejor señal que puedes darme es que te quedes en este canal, que te suscribas si no lo has hecho, y que en los comentarios me digas qué parte de esta historia te sorprendió más. Si la parte del análisis de inteligencia económica, la parte de la presión de Himmler o la paradoja del régimen que no podía contar su propio mayor éxito sin destruir su propia narrativa. Esas 3 preguntas son las que más me interesa ver respondidas por gente que ha llegado hasta aquí.